La historia de George Washington y el cerezo. Cuentan que cuando George Washington tenía solo 6 años, su padre, Agustín, le regaló un hacha muy pequeña. Con ella el niño se divertía cortando pequeñas ramas que encontraba en el suelo, pero un día se fijó en un precioso árbol, un cerezo. A su padre le gustaba mucho la jardinería y de entre todas sus plantas aquel cerezo era su favorito. Lo cuidaba y mimaba cada año y su hijo lo sabía, pero un instinto lo llevó a probar el hacha contra aquel tronco, tal y como había visto hacer con otros árboles a muchos adultos. De pronto un trozo enorme del tronco se desprendió y el niño se asustó, escondió el hacha y se fue corriendo a casa. Esa tarde, el padre de George Washington salió al jardín a regar sus plantas como cada día, pero de pronto descubrió el destrozo en su cerezo. Lleno de rabia y dolor, entró gritando en casa. «¿Quién ha destrozado mi cerezo? ¿Quién ha sido?», preguntó hecho una furia Agustín. Sus hijos le miraron asustados. Pocas veces habían visto así de enfadado a su padre. El pequeño George temblaba acurrucado en un rincón. Ninguno de sus hermanos se atrevía a levantar la mirada. Todos sabían lo que ese cerezo significaba para su padre. Cualquier niño hubiera intentado mentir por miedo al castigo, pero George decidió armarse de valor. Se puso en pie y mirando a su padre a la cara, con los ojos llenos de lágrimas y apenas un hilo de voz, dijo: «Lo siento, papá. Sabes que no puedo mentir. Lo siento mucho. He sido yo. Lo corté con mi pequeña hacha». El pequeño George temblaba. El miedo le agarrotaba los músculos. Sin embargo, para sorpresa de todos, el rostro de su padre cambió por completo. Ya no quedaba ni pizca de ira en sus facciones. De pronto se acercó a su hijo, lo abrazó y le dijo: «Nunca tengas miedo de decir la verdad. Para mí eso es más importante que el más apreciado de mis árboles. Ni el más hermoso de los cerezos, aun con hojas de plata y oro, podrían ser más importante que tu confesión». Esta historia de George Washington y el cerezo nos hace pensar sobre la sinceridad y la honestidad, las imprudencias, el miedo, las consecuencias de nuestros actos, el perdón. Esta curiosa anécdota del que fue el primer presidente de los Estados Unidos entre los años 1789 y 1797, George Washington, nos habla de la sinceridad, un valor esencial que nos hace confiable frente a otros. Sin duda, uno de los valores más importantes ligado a la honestidad. La sinceridad debe ser un comportamiento que debe guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. La sinceridad a veces nos pone en un compromiso, supone todo un reto. No siempre es fácil decir la verdad, porque muchas veces el miedo a una confesión sobre algo que puede disgustar nos induce a mentir, como un reflejo de supervivencia para evitar el dolor. A veces el miedo nos impide llegar a la verdad, pero debemos entender que nunca habrá otro camino. La mentira no hace más que empeorar las cosas y la verdad al final siempre termina viendo la luz. En esta historia, la verdad se impone sobre el miedo y obtiene su recompensa, el perdón y reconocimiento del padre del pequeño George. No te dejes dominar por el miedo. Todos los hijos de Washington padre temblaban de miedo ante la ira de su progenitor. Temían un castigo ejemplar y ninguno se atrevía a mirarle. El miedo puede hacer que perdamos la razón, nos paraliza, pero es una emoción y como todas puede manejarse, encauzarse y dominar. Es lo que el pequeño Washington hizo a pesar de sus escasos 6 años en esta historia. No dejó que el miedo le bloqueara y le llevara a mentir. Decidió ser valiente y confesar la verdad, a pesar de que con ella podría llegar un terrible castigo y un mayor enfado de su padre. A veces el miedo nos lleva a la mentira
sin darnos cuenta de que la verdad siempre triunfa. La gran lección en este relato corto de George Washington y el cerezo es la de su padre, quien consigue aplacar su ira y reconocer el coraje de su pequeño, capaz de sacrificarse por la verdad. Sabiendo lo difícil que es a veces confesar un mal comportamiento, no duda en reconocer y aplaudir la actitud de su hijo, para asombro de todos los demás hermanos que aprenden una lección que nunca olvidarán. George Washington es considerado en Estados Unidos padre de la patria, al ser uno de los fundadores de los actuales Estados Unidos de Norteamérica y de su Constitución. Gran estratega, consiguió importantes victorias durante la Guerra de la Independencia. Fue elegido presidente de los Estados Unidos por unanimidad en 1789. Su política apostó por la paz y la neutralidad frente a conflictos internacionales. De hecho, consiguió una década de paz. Después se retiró a seguir trabajando en su plantación, pero sin abandonar su interés político. No pertenecía a ningún partido, era independiente, pero sus discursos le acercan, según expertos politólogos, a las ideas republicanas. ¡Feliz día!